dice, me accidenté por una falla que ya había reportado. Trabajo en una bodega y llevo semanas avisando que los frenos del motocargas están fallando. Mi patrón me dijo que no sea miedoso y que siguiera usándolo porque no podemos parar la operación. Ayer los frenos no respondieron y terminé prensándome la pierna. Lo peor es que mi jefe me pidió que dijera en el hospital que me caí en mi casa para que no le subiera la cuota del seguro. Es una injustificación. Fue un riesgo de trabajo causado por su propia negligencia. Sí, fíjense que es bien común eso. Es que hay que contextualizar. El Seguro Social pone una cuota para el pago de las... O sea, para que se esté cuando están dados de alta los trabajadores, y eso depende del tipo de trabajo que desempeñen, del riesgo que puedan sufrir en el desempeño del trabajo. Entonces, si un trabajador o trabajadores constantemente están yendo al Seguro Social y se reportan como accidente de trabajo ciertas situaciones, puede hacer que incremente el riesgo de trabajo, esa cuota. Sí. Entonces, por eso muchos patrones les dicen, no, espérate, no vayas, mejor te pagamos el hospital privado. Y ellos dicen, bueno, pues está bien, sirve que no hago colas, pero no deben hacerlo porque esos hospitales privados, en caso de que el riesgo de trabajo sea muy amplio, no les van a dar la protección que da el Seguro Social, y el patrón tampoco le va a dar la protección por mucho dinero que tenga. ¿Por qué? Porque no se va a comparar con una institución de seguridad social que tiene todo, independientemente de la situación que está viviendo ahorita de crisis, pero que ya sabemos por qué. Pero metiéndonos en el por qué es meternos en política y salimos un poco del tema, y no tiene caso en realidad ahorita comentarlo. O sea, ¿por qué? Porque pues está desviando el dinero que era del seguro, punto, para no decir más. Ajá. Pero lo cierto es que es una institución que va a protegerlo con mayor integridad al trabajador que el patrón, por muchos buenos deseos que tenga de apoyarlo. Yo creo que aquí caemos en en varias circunstancias, ¿no? La primera, el que dice una mentira está obligado a decir 1000 más. Sí, después no van a ajustarse las cosas. Ajá. Es correcto. Entonces, desde el momento en que tu patrón te está pidiendo que digas una mentira, ya comenzamos mal. Y lo más simple es de que el patrón va a tratar de zafarse a como dé lugar. Así es. No, y además puede haber cosas que no, por ejemplo, no sé si diga qué le pasó exactamente, pero si se pega en la nuca, en las escaleras de la oficina de fierro, y diga, es que me caí en la casa, pero en la casa no hay esas escaleras de fierro. ¿Dónde se pegó? O sea, pues si los médicos no son pues tontos, o sea, la lesión... Sí, obedece a determinado instrumento. Ajá. Pues es como aquellos que los de los infanticidios, que son muchas veces los papás que les pegan a los menores. Sí. Y que los llevan ya cuando están convulsionados allá al hospital y dicen, es que se cayó. Y al verlo los médicos, pues se dan cuenta que esos golpes no son de caídas. Sí. Sí. Pero aquí te voy a decir lo peor. El pagar el seguro social, aunque te salga más caro que la cuota establecida, siempre va a ser más barato. Sí, es correcto. A la larga, siempre. Sí. Que yo no sé por qué, alternativa. Porque a la fecha no se ha entendido bien lo que es el seguro social. Yo creo que vamos a hablar el siguiente tema, porque no nos vamos a ver dentro de 8 días, ¿verdad? Porque es sábado de gloria. No nos han dicho, pero yo creo que no. No sé. Seguramente no nos vamos a ver. Pero independientemente de que nos veamos este sábado o el siguiente, vamos a hablarles un poco del seguro social. Sería muy bueno. Yo recuerdo que cuando era niño había un libro que mi papá tenía por ahí en su biblioteca, que se llamaba La familia Caso. Okay. Que hablaba de una persona, que era el señor Caso,
que tenía precisamente, como su nombre lo decía, que daba a conocer casos que podía sucederle en su vida de trabajo y que en esos casos le resolvía el Seguro Social los problemas, que cuando tenía un hijo, que cuando se casaba, que cuando se cayó, que cuando se enfermó, etcétera, un montón de serie de casos, eran así como caricaturas, para que la gente en aquella época entendiera lo que era la seguridad social, lo que ahora no se hace, porque ya pues vuelvo a reiterarlo, el seguro pues está trabajando con números rojos, le están socavando terriblemente sus finanzas. Malas administraciones. Aparte de eso, le quitan dinero y se lo dan a otros lados. Malas administraciones. Sí, malas administraciones. Entonces, pero el Seguro Social es una institución de las pocas que en México pudiéramos decir que es buena. Sí, aunque claro. No obstante el problema. Uh-huh. Claro, si tomamos en consideración, y yo te lo voy a decir por experiencia propia, ningún tipo de institución de seguridad social como el ISSSTE, como el IMSS, puede resolver los problemas. Y mira, aquí Made quiere decirnos algo. Adelante. Sobre el seguro. Sí, de hecho, yo anteriormente del seguro, por parte de que mi hermana tuvo un accidente cuando se encontraba estudiando, muy grave, por cierto, a ella la atendieron muy bien. La verdad, yo tenía referencias súper buenas de ella en cuanto a ella cuando la atendieron, pero ahora que a mí me tocó estar hospitalizada, pues típico, un doctor decía una cosa, el del otro turno decía otra, me mandan mejor de alta a mi casa y me mandan a que vaya a control de citas y que me den una cita en calidad de urgente para neurólogo. Entonces, cuando yo llego el 18 de marzo, que fue mi cita, llego a ventanilla y me dicen que no es mi nombre el que está registrado y que baje y me mandan de un lugar a otro y pues de aquí para allá, de allá para acá. El chiste es que se pasó la hora de mi cita y lo único que hicieron pues fue mejor reagendarme. Entonces, sí, esa es una de las cosas que en veces uno sí se desanima porque, por ejemplo, uno viene, como por ejemplo yo desde Pátzcuaro, no está tan lejos, pero por ejemplo la gente que viene desde mucho más lejos y así, en veces sí uno como que sí se desanima un poquito. Claro, pero dos puntos. Uno, creo que al ISSSTE y al Seguro Social, más al Seguro Social, lo han puesto a hacer malabares con pelotas que no le competen. Es correcto. Entonces, de por sí la capacidad instalada es una. Imagínate un doctor que le toca chutarse 20, 25 consultas al día, pues es inhumano. Uh-huh. Sí. Si tomamos en consideración que cada consulta dura un promedio de media hora, pues 20 consultas, estamos hablando de 10 horas sin parar. Uh-huh. ¿Qué cuerpo lo aguanta? No, pues ninguno. Ahora, un médico difícilmente en la actualidad va a vivir únicamente con lo que le ingresa el sueldo del Seguro Social. Uh-huh. Esa es una. Y la otra, hace poco me pidieron que ayudara a revisar unas auditorías. Con gusto las revisé. Los faltantes de medicina, los faltantes de médico, las consultas no otorgadas por médicos ausentes. Quisimos hacer algo al respecto por medio de la función pública. Uh-huh. No se pudo. ¿Por qué? El sindicato intervino tremendamente. Entonces, ahí quedó todo. Son entes burocráticos que de alguna manera... Y aparte, ¿sabes también que se ha politizado mucho el instituto? A eso me refiero. Ajá. A eso me es refiero. Parte de eso. Sí, porque antes los que llegaban a delegados, incluso del IMSS o directores del Seguro Social, eran gente que venía desde abajo.
Sí, y que tenían una carrera institucional. Sí. Y ahora ya no. Ahora ya, a ver, fulano de tal, váyase a dirigir al IMSS. A ver, fulano, y de él llega, y a ver el delegado fulano, que llegan a las delegaciones del IMSS sin saber ni siquiera qué es el son Seguro Social. puestos que se han convertido Y así en mismo botines de guerra. y así mismo las jefaturas. Así es. Ajá. Esas jefaturas que son muy importantes para el desarrollo de la institución organizacionalmente, pues están ocupadas por gente que no conoce con toda con toda la palabra Sí, claro. al IMSS, que no lo conoce. Sí. Entonces si llegan, pues llegan a hacer pues cosas que no son. Y déjame decirte que un funcionario del IMSS o del ISSSTE no tiene más que leer, o sea, Porque todo está ahí creado. todo estaba bien creado, Sí, no sé ahora, pero sí. todo estaba bien creado, manuales de funciones, manuales de procedimientos, descripción del puesto, qué hacer en caso de esta eventualidad, qué hacer en caso de esta. Sí, todo está pero bien. aparte tenían una capacidad instalada que ningún otro hospital No, privado podía tener esa capacidad instalada. así es. Así que entonces yo creo que hay que hacer una alianza estratégica en México para reivindicar al Instituto Mexicano del Seguro Social y que se sepa exactamente lo que hace y que los patrones y los trabajadores se den cuenta bien de lo que hace, porque todos pudiéramos coadyuvar. Por eso les digo, hay que hablar de un tema al respecto. Sí. Incluso a ver si invito a alguien que sepa bien de seguridad social. Y sabes, sobre todo, algo que yo le aplaudía mucho al IMSS, Ujú, esa política de prevención ujú. por medio del deporte, tenía unos centros deportivos No, sí. como el de Huastepec. Incluso talleres para que la gente fuera a aprender pastelería, sastrería, cosas así en los centros Joyería. en los centros de seguridad Sí, social. sí. Sí, por eso te digo, hay que hablar mucho de eso. El IMSS Camelinas era, Pues era ahí donde está Algo- el centro de seguridad social. sí, algo tan increíble. Allá hasta iba a haber alberca que hicieron el hoyo y luego lo taparon. Sí. En otra administración, sí. Y por eso la alberca sigue estando Acá en atrás del teatro. Sí, acá en Madero. Hay teatros. Y ajá. Héroes de Nocupeta. Así es.